96 te conecta. Esto es En Familia. Bienvenidos a En Familia, programa del Centro Internacional de la Familia en la ciudad de Orlando. En los próximos minutos compartiremos contigo un mensaje positivo, una palabra de reflexión, en fin, una experiencia maravillosa. Esto y más en Familia. Esto es En Familia. Bienvenidos a En Familia, programa del Centro Internacional de la Familia en la ciudad de Orlando. En los próximos... ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo la está pasando? Dígame algo que yo hice esta mañana y fue que me tomé una buena tacita de café. ¿Ya usted lo tomó? Bueno, pues tenemos un cafecito súper chévere para usted en este día. Este es el día que Dios ha hecho, que nos ha regalado con muchas bendiciones. El día de hoy pues tenemos un tema que es de sumo interés para usted, como todos los temas acá, claro. Y quiero invitarles a que vayan a nuestra página de YouTube. Beat 96 FM, nuestra página, ahí están todos los temas que hemos hablado en este año. Hemos traído excelentes invitados y tenemos muchas sorpresas para este año. También vamos a traer gente, bueno, lo que nos resta del año, vamos a traer más personas para que compartan con nosotros. Lo importante es que usted esté conectado en las redes sociales con nosotros. Mire, es lo que yo estoy haciendo aquí, estoy tratando de hacer una conexión que todavía no soy un experto, esa es la realidad, todavía no lo soy, Damaris, así que pero ya mismo lo voy a hacer, me falta una conexión acá en las redes sociales. Mientras tanto, quiero saludar y dar la bienvenida a todos los hermanos y amigos que nos siguen a través del 96.1 FM aquí en la ciudad de Orlando, pero la cosa no se queda aquí, la cosa va más allá. Así que las redes sociales nos ayudan en el mundo entero. Estaciones de radios que están con nosotros todos los domingos, ¿ok? En el nuevo mundo, en el viejo mundo. Esa es la magia del internet. Así que damos la bienvenida a ritmodivino.com, a Sonido Generacional, sus estaciones. También a Kairos FM. Saludo y abrazo al pastor Luis Castro y a toda su congregación y su audiencia. Gracias por conectarse con nosotros. También Radio Salvación Internacional, allá en la República Dominicana, cubriendo Baní, pueblos limítrofes, todos los amigos que están todos los domingos conectados con nosotros. A ver si un día de esto nos escapamos y volvemos a visitar allá a Baní, en provincia Peravia, en la República Dominicana. Así que buenos días, gracias por estar con nosotros. Y en esta mesa, bueno, le damos la bienvenida a mi hijo también, que es el técnico que hace todo esto posible, a César Lillo, que anda en unas vacaciones por ahí casi eternas, y a su esposita Sandra. Gracias por todo lo que hacen aquí en Beat 96. Y bueno, vienen cosas buenas, están en agenda por ahí. Quiero dar la bienvenida a mi compañera de mesa,
Damaris Sierra, buenos días. Muy buenos días. Qué lindo estar aquí juntamente con ustedes, allá desde sus casitas, que van quizá en el auto, donde quiera que estén en los diferentes países. Les extendemos unos saludos fraternales, un abrazo. Gracias por tomar este rato para estar aquí con nosotros y vamos a hablar de algo bien interesante que sé que le va. Ahora, ¿cómo está Lebu? Mira, yo estoy bien emocionada, Raúl. ¿Estás emocionada? Sí, estoy bien emocionada porque positivamente, okay. Claro, una emoción muy buena. Ayer di un escalón más, tomé otro escalón. Tuve la oportunidad de publicar el libro que impreso. ¡Epa! Ahora entra como audiolibro y lo más que me encanta es que va a estar disponible mundialmente. No está limitado simplemente a Estados Unidos, así que claro. Donde quieran que estén pueden tener la oportunidad de escuchar por mí misma, que lo pude narrar. Y fue una experiencia extraordinaria, Raúl. Me encantó de verdad. Y ciertamente el libro es una experiencia que no es basada solamente en la enfermedad, sino todas las demás cosas hermosas que sucedieron, milagros, experiencias, aprendizajes que están detrás del libro que Dios me permitió escribir como título una canción en la tormenta. Una canción en la tormenta, sí. Excelente. Gracias. Excelente, tuve el privilegio de leerlo. Que yo leí el manuscrito. Bueno, sí el manuscrito. Sí. Y excelente. Creo que es un libro motivador, ¿verdad? Especialmente para las personas que pueden estar entrando en una crisis o puedan estar en una crisis. O sea, cómo Dios de una forma, a veces esperamos un milagro. Sí. Desde nuestra perspectiva lo modelamos y queremos que ese milagro sea de esa forma. Sí. Sin embargo, Dios trabaja de diferentes maneras. Claro que sí. Y en ese libro, pues, está la forma milagrosa en que Dios trabajó contigo. Sí, y en cómo el milagro no surge simplemente como uno quisiera que surgiera. Exacto. Y cómo todo lo demás va evolucionando delante de los retos que se enfrenta uno en la vida y cómo todo se afecta. Sí. Y entonces este libro te habla no solamente de una persona con empatía hacia una persona pasando por esta enfermedad del cáncer, sino todas las demás, todas las personas que les rodean, cómo el mundo se ve a través. ¿Verdad? Que no porque yo lo escribí, pero lo recomiendo con todo mi corazón porque sé que ya ha sido de bendición a muchas personas y ahora van a poder escucharlo porque mucha gente no tienen quizá el espacio para sentarse y leer un libro impreso. Ahora lo puede poner en su auto mientras está haciendo ejercicio y lo va escuchando. Eso es algo que yo estoy haciendo muy a menudo. No me había montado en esa ola, pero por causa de mi trabajo, pues yo estoy muchísimas horas en la calle. Fíjate lo que hago. Cuando me interesa un libro, ahora chequeo si lo tienen en audiolibro. Sí. Y entonces lo busco y lo escucho. Y termino, fíjate, he terminado un libro en un solo día. Sí, exacto. Y eso es una bendición. Claro. Y para la gente que no le gusta leer, porque sabemos que hay gente que no le gusta leer. Y su fuerza quizá está en la audición, auditivo, que quizá pues aprenden más o prestan más atención a través de no lo que ven, sino lo que escuchan. Entonces es una bendición, es yo creo que... Una herramienta muy buena. Sí, una herramienta que Dios está usando en este tiempo, ¿verdad? Para bendecir a muchas personas. Claro que sí. Así que hacemos ese llamado a usted si quiere conocer sobre cómo Dios, para mí es mi punto de vista, cómo Dios hace milagros en medio de la tormenta, en medio de la crisis. Lea el libro de Damaris Sierra. Búsquelo ahí en Amazon, en amazon.com, Damaris Sierra.
¿El libro? Una canción en la tormenta. ¿Cómo se canta en la tormenta? Bueno, Sí. tiene que leer el libro. Sí, yo sé que le va a ser de mucha bendición. Y lo bueno de esta vez es que no solamente está limitado a Amazon, va a estar disponible en diferentes plataformas donde se escuchan los audiolibros. Excelente. Que no es simplemente Amazon. No sabía ese detalle. Sí, esa es la Aprender cosas diferencia. nuevas todos los días, ¿verdad? Es la diferencia esta vez que el libro está impreso y lo distribuye Amazon, ¿verdad? Y ahí lo puede conseguir, pero el audiolibro está disponible mundialmente. Qué bueno. Y eso es una experiencia, te digo, y nada más como una satisfacción. Oh my God, Señor, yo no pasé por esta situación por pasarlo. Exacto. Estoy trayendo una palabra de esperanza, otra perspectiva como paciente, otra perspectiva de mi familia, Sí. hasta de mi perrita. Muy bien. Que tuve la oportunidad de testificar por ella. y el reto más grande en esa experiencia en mi vida fue de cómo Dios acomodó cosas que cuando yo estaba saludable me hubiese gustado que Él lo hubiese permitido. Claro. Sin embargo, lo permitió, unos retos mayores donde me desenfocó de la enfermedad y me enfocó en el plan que Él ya tenía. Pero ¿por qué en ese momento? Sí. ¿Por qué no cuando ya yo me sentía que tenía todas las fuerzas para hacerlo y vino a traer todos estos planes cuando mi cuerpo se deterioraba? Cuando mis fuerzas yo sentía que no las tenía. Sí. Definitivamente me ayudaba a ver de que era Dios el que estaba en control de todo esto. Esa es la manera en cómo Dios nos enseña que no es a través de nuestros méritos, sino a través de Él. Sí. O sea, cómo Él, Dios se encarga, Dios se encarga de enseñarnos qué es Él, cuándo es Él, cómo es Él, ¿ok? Interesante a través de nuestras crisis. ¿Para qué? Para que nuestro ego pues no se lleve la gloria, ¿verdad? Definitivamente. Lo que somos nosotros realmente. Y así es que Dios funciona y eso es lo que el Señor siempre ha querido que los seres humanos entiendan. Sí. Damaris, felicitaciones. Muchas gracias. Espero escuchar. ¿Cuándo dices que sale en audio? Se publicó ayer, pero ya sale en 10 días. En 10 días, a partir de ayer. Sí, a partir que de 9 ayer, días. sí, ya quedan entonces 9 días Muy bien. donde ellos entonces lo ponen, ya salió en vivo en el sistema de ellos, Muy bien. pero luego ya en 10 días sale en vivo para todos los temas. Eso es, así que vamos a ir a amazon.com y a las plataformas de audiolibros para escuchar el libro de Damaris Sierra, Cantando Canción en la Tormenta. Amén. Mira, quiero saludar inmediatamente a Carlos Cuevas, la República Dominicana, haciendo presencia. También Lisette González, buenos días, Lisette. Eso es, y a todos aquellos que ya, hay 2 o 3 conectados por aquí, lo que pasa es que por alguna razón no los puedo leer, pero bienvenidos al programa En Familia. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca de libertinaje y la libertad. O la libertad, la diferencia entre la libertad y el libertinaje. Y eso trajo 2 programas porque no pudimos terminarlo con un solo programa. Y fue Yo de pienso mucha que bendición. no se acabó, el tema no terminó, pero bueno. Podíamos seguir. Sí. Estaba muy, muy interesante. Así que si desea escuchar o ver ese programa, recuerde ir a Vid96 FM en YouTube y va a poder entonces, o en nuestra página de Facebook, está el enlace y los lleva a ver este programa nuevamente. Definitivamente, Damaris, fíjate, sobre el tema de hoy, estuve pensando en lo que pasó en estos días con lo que le sucedió a este muchacho, Charlie Kirk. Y luego cómo su esposa, en el memorial que le hicieron, cómo su esposa perdonó a la persona que le arrebató la vida a Charlie Kirk. Y me quedé pensando mucho en eso. ¡Wow! ¿Qué se necesita? O sea, ¿qué necesitamos nosotros realmente como seres humanos para perdonar a aquella persona que nos hace un mal, para perdonar a alguien que nos arrebata la vida de un ser querido? Sí. O sea, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué
qué es lo que realmente sucede dentro de la mente, dentro del corazón, dentro de todo lo que eres tú. O sea, que te estremece la vida, te daña la vida y podemos ser capaces de perdonar a esa persona. Sí. Y hoy vamos a hablar sobre el tema, ¿nos vengamos o perdonamos? Y nos lleva a una pregunta, ¿por qué será que el ser humano siente ese deseo de vengarse? ¿Saben qué? Porque me pregunto yo acá y le pregunto a la audiencia, ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena vengarse? Porque primero tenemos que entender qué es la venganza en sí. ¿Qué Exacto. tú entiendes que sea la venganza, Raúl? Fíjate, para ser un poquito más técnico, hay tres cosas súper importantes. Está primero el origen emocional. Okay. O sea, está el origen emocional, el social y el psicológico. ¿Ok? Y todavía no hemos tocado el espiritual, que yo creo que es la base de esto. Y es que, por ejemplo, alguien nos hiere a nosotros, ¿qué sentimos? Sentimos rabia, sentimos dolor, sentimos impotencia, Sí. ¿verdad? Y es por la impotencia que sentimos esa rabia. Entonces, ahí es que aparece la venganza como un intento de restaurar la justicia. ¿Ok? Ese es en términos emocionales, de equilibrar, a nosotros como personas. Entonces, alguien dice, si me hicieron daño, deben pagar. Que paguen. Hemos escuchado eso mucho. Sí. ¿Ok? Mira lo que hizo, pues que pague. Right? Entonces, ese es el origen emocional. En el social, en culturas antiguas, servía para mostrar fuerza. ¿Ok? Para proteger la honra. Todavía eso se ve, de hecho. Es como un mecanismo prácticamente de defensa social. El psicológico. Muchas veces la venganza nace de una herida de orgullo. Cuando nos tocan el orgullo, cuando nos tocan la autoestima, la necesidad de recuperar el control que sentimos que hemos perdido. En sí, entonces entiendo que estás diciendo que es como el deseo que esa persona tiene de devolver ese mal. Y yo quiero que esa persona sienta lo que yo sentí cuando me hirió. Yo quiero que esa persona sufra lo que yo estoy sufriendo o lo que yo sufrí. Entonces, esa parte emocional que estás hablando lo lleva a esa persona a caer dentro de esa zona. Y entonces ese sentir lo ciega. De tal manera que ya no está viendo lo que debe ver y también deja de escuchar. Exacto. Porque es tanto el sentir ese coraje o ese dolor ha abarcado tanto espacio dentro de su corazón que como casi no hay lugar para tú decir, ay, yo perdono a esa persona. Sí. Porque yo encuentro que uno expresa cosas, aunque muchas veces no las sienta en ese momento, pero lo hace por fe o lo hace porque sabe que las palabras tienen tanto poder, que si dice, que si expresa todo eso que verdaderamente siente en su corazón, estaría cayendo en un hoyo más profundo. Y hay personas que entienden el poder de nuestras palabras, el poder de nuestras acciones, lo que causa. Pero entonces, ¿podemos justificar el daño de esa persona? Fíjate, todavía hablando de la definición, yo creo que la definición, ¿cómo lo pongo? La definición más sencilla de venganza es simplemente un ego herido. Ahí o sea, está. no hay otra cosa. Sí, no ahí hay, está. O sea, hacemos tantas cosas por nuestro ego. Hablamos por nuestro ego, pensamos por nuestro ego, funcionamos
por nuestro ego. Mira, el problema de la humanidad Ujú, es el ego. No hay otra cosa. ujú. El problema de la humanidad es el egoísmo, es el ego. Así comenzó toda nuestra historia. Así comenzó la historia de la humanidad. Un problema de ego. Mm. Y esto empezó allá en Esto no es de ahora. Esto no es de ahora. Esto es un problema eterno Sí. que tendrá fin, Ujú. obviamente. Pero la mayor parte de nuestras actitudes, cómo nosotros funcionamos, cómo nosotros hablamos, cómo nosotros amamos, no amamos, odiamos, queremos, o sea, todo eso tiene que ver con un ego herido. Entonces, al ese ego herirse, la respuesta que justifica lo que está sintiendo es herir. Herir. Exacto. Tú me pagaste con esto, yo te pago. Tú me la vas a pagar. Tú me la vas a pagar. Hay una ley, ¿te acuerdas de la ley del talión? ¿Te acuerdas de la ley? No sé si te acuerdas. Ojo por ojo. Pues sí, ¿Y diente. qué? Y diente por Por diente. diente. Bueno, no vamos a entrar en puntos teológicos ahora en ese sentido, pero eso tenía su porqué. Sí. Eso tenía su porqué. Y es interesante que por ejemplo, por ahí dicen, hazle sentir a la gente como tú te sientes. ¿Verdad? Hazlo sentir como tú te sientes. Y algo que estoy estudiando ahora, que después voy a abundar sobre eso, dice lo contrario. Dice lo contrario. No, hazle sentir a la gente como ellos quieren serse, como ellos quieren que se sientan. Ajá. ¿Verdad? Eso se llama la ley del platino. Está la ley de oro, ojo por ojo, Sí. diente por diente, la ley de oro. ¿Okay? La ley del platino es hazle sentir a la gente como ellos quieren ser sentido, o trátalo como ellos quieren ser tratados, debo decir. All right? Y eso es muy diferente, pero eso es otro tema. Porque sería Oye, saludos que a otras personas. Leslie y Nancy que están por ahí. Oh, hola, buenos días. Dios les bendiga. Sería entonces tratar a los demás como a ti te gustaría que te traten. Esa sería la ley de oro. Exacto, La ley de oro. exacto. Pero trata a los demás como ellos quieren ser tratados. Esa es otra dimensión. Uy. Esa Eso es aguas profundas, son aguas profundas. Eso es otra dimensión. Porque entonces habría que ir al origen porque esa persona se siente como se siente. Exacto. Y buscar exactamente, en vez de juzgarle de pronto, de la primera fachada, de la situación, de la crisis, es entonces chequear por qué esa persona reaccionó de esa manera, por qué hizo lo que hizo, e ir entonces a la raíz. Yo creo que la gente no tenemos mucho tiempo para estar haciendo eso. Exacto. Y entonces lo tratamos vagamente y lo más correcto quizás es que pague. Por ejemplo, ¿cómo te gustaría, en términos generales, cómo te gustaría que te traten a ti? Exacto. ¿Cómo? Con Dime respeto. cómo. Respeto. Espérate, Sí, usaste la palabra respeto. Sí, respeto, honra. Ok, quiere decir, pero por lo menos respeto. Comencemos con respeto. Ok, Damaris Sierra necesita que se le trate con respeto. Ok, por ejemplo, en mi caso, ¿cómo yo quiero ser tratado? Igual, Exacto. con respeto. Exacto. Okay, y de hecho eso tiene que ver con el temperamento. All right? El respeto. Yo exijo respeto. O sea, si tú no me conoces, comienza con respeto. Y si me conoces, sigue con respeto. Porque esa es la parte que en la que yo quiero que la gente me trate a mí. Me conozca o no me conozca. Claro. Y si no me conoces y me faltas el respeto al principio, yo voy a imponer el respeto. En el caso de la crianza de mi hijo. O sea, yo estoy esperando que él me respete a mí. Más que me ame. Sí. O sea, mucho más por encima de ese amor. Una vez le dije, ¿te acuerdas, hijo? Una vez le dije, yo no necesito que tú me ames. Yo te amo a ti, pero yo necesito que tú me ames. Lo que yo pido es que tú me respetes. Sí. Después del respeto viene el amor. Claro que sí. Porque es como un círculo. Uh-huh. Uno provoca el otro. Exacto. ¿Sabe? Pero qué interesante es porque la venganza lo que busca es herir. Uh-huh. Porque es lo que justifica lo que uno está sintiendo. Sí.
Entonces, llevar eso a la Biblia, la venganza, llevarla a la Biblia, entonces nos lleva como a versículos como Romanos 12:19, que dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahí Entonces, hay algo, Damari, súper importante. Y es que, fíjate, Dios no quiere que nosotros seamos vengativos. Dios no quiere. Y eso tiene su porqué. pues tráelo un chin. El punto es que la venganza es de Él. O sea, espérame, Él no quiere que sus hijos sean vengativos, pero Él sí. Suena hasta injusto. Sí. Pero es porque Él sabe cómo manejarlo. Ya llegaste al punto. Dios sabe cómo manejar esa venganza. Y lo va a hacer de tal manera donde también haya un aprendizaje, traiga cambios. Pero el ser humano es otra cosa. Nosotros queremos aniquilar, picar cuello, o sea, que la cabeza vaya rodando y que la sangre pompee de esa. Picar cantitos y echarlos en un bolso. Sin embargo, Dios sabe cómo trabajar con su creación. Tú sabes que hay personas que dicen, no lo maten, déjalo vivir para que la conciencia lo castigue, que la vida sea el castigo, exacto. Que la vida sea la mayor venganza. Tú sabes, a mí hay tantas cosas que nosotros podemos decir y es más, hay personas que dicen, pero ¿cómo tú te vas a sentir si le quitan la vida a un hijo tuyo? Uh-huh. Eso es una posición que con nosotros como padres, es la persona que pasa por eso y lo puede superar y perdonar a esa persona, especialmente una madre que tiene un vínculo tan profundo desde el vientre, lo protege todo este tiempo, sea que el hijo haya provocado una situación, sea que esté quizás en unas prácticas que lo ponían en esa exponiéndolo a esa situación, sigue siendo un hijo. Eso que tú acabas de decir es algo divino. No es natural, es divino. Entonces, ahora podemos entender a Dios cuando Él dice, yo pago. Yo lo hago. Usted tranquilo, yo sé cómo hacer esto. Ahora, Dios siempre va a dar el justo juicio a la persona. ¿Por qué? Porque sabes una cosa, así como ese hijo salió de tu vientre, todos los seres humanos salieron de Dios. Exacto. Así que Dios ama a todo el mundo, ¿sí? Pero no exonera. Exactamente. No es como que lo libra de esas consecuencias, porque la parte quizás cuando uno está herido, y quizás no llevarlo a que si le quitaron la vida a una persona, porque eso es, como te digo, eso es otra cosa, eso es otro nivel. Pero aún así hay personas que han podido perdonar. ¿Tú te recuerdas del evangelista Gigi Ávila? Claro. Cómo él pudo ir a la prisión y hablar con la persona que le quitó la vida a su hija. Claro. Y no solamente decirle eso, presentarle el evangelio y perdonarlo. ¿Sabes? Yo sé que mucha gente lo ha podido lograr, pero hay muchos que tampoco lo han podido lograr. Y eso es a ese nivel. Pero vamos a hablar quizá de un hijo hacia un padre, de los padres hacia los hijos, o en las mismas relaciones o en las amistades, cómo llega un punto donde se hieren a tal manera que relaciones se rompen. Y entonces estoy hablando hasta de amistades, como amistades ya ni se hablan, ya, tú sabes, o de lejito, porque pues por algo que no pudieron superar, ¿verdad? Entonces, ahí la venganza sería quizá pues desearle el mal que te hizo. Sí. Pero hay distancias, hay momentos donde hay distancias que son justificadas a lo que la persona puede llegar a ese punto de sanar. Pero si la persona se queda en la venganza no produce algo positivo, no es constructiva. Venganza porque no entonces, es natural para el hombre. O sea, no hemos sido diseñados para la venganza, no hemos sido diseñados para vengarnos, hemos sido diseñados para perdonar. Y entonces ahí entra la otra parte. Mira, Proverbios capítulo 20, verso 22 dice, no digas me vengaré,
O sea, esa palabra no puede estar ni en tu boca ni debe estar en tu mente. No puedes decir eso. Hay un problema de ego grande, profundo, cuando la persona dice me voy a vengar. Hay un problema horrible, un y que problema no le de muerte. no satisface hasta que llega a ese clímax o a ese clímax, Sí. donde cree que ya ahí puedo bajar, ya Exacto. lo logré, ya lo hice. Y déjame decirte, en las películas, cuánto bien sentimos cuando en las películas eso era, Se hizo justicia. se hizo justicia. Pero no justicia que lleva hacia el perdón, sino como una justicia Para satisfacer para tu ego. la venganza y el ego. Ahí está. Mira este verso, Damaris. Ajá. Mateo capítulo 5, verso 38 y 39. ¿Ok? Donde Jesús habla de poner la otra mejilla. Sé honesta. Te tiro al medio. Te tiro al medio. Es que es casi cómico. Es casi cómico que me hagas esa pregunta. Ok. Espérate, mejor leo el verso. Dice, ustedes han oído que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. O sea, esa es la ley de la regla de oro. ¿Ok? Esa es la regla de oro. La regla de oro es la que te traten como a ti te gustaría que te tratara. Sí. Ojo por ojo. No, sí, es cierto. Sí. Espérate, déjame leer el verso para dale. caer en ojo por ojo, diente por diente. Esta es la ley del talión, quise Esa decir. es. La ley del talión. Dice, pero yo les digo, este es Jesús, ¿ok? Ajá. La ley del talión dice esto, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al malo. No No lo resistan. no resistan al malo. Más bien, a cualquiera, resistir al malo es la venganza. Sí, exacto. ¿Ok? A cualquiera que te golpea, espérame, Señor Jesús. ¿Qué tú quisiste decir aquí? Cualquiera que te golpea la mejilla derecha, vuelve también la otra. Yo no sé. Yo no sé, Damari. ¿Cómo es ese punto? Raúl. Tú fuiste la que trajiste este tema. Para crear esa conciencia en nuestra amada audiencia. ¿Pondría usted la otra mejilla? La otra mejilla. ¿La pondría la gente? La pondría. La pondría yo. La pondría yo. La he puesto yo. Déjame analizarme. Damari, ¿tú te has vengado alguna vez en la vida? Sí. ¿Te has vengado? Sí. Ok. Aunque sea... Aún en Cristo. Aún en Cristo. Aún en Cristo. Sí. Okay. Y sí, porque abrí mi corazón al odio. Sí. Y eso es, estamos siendo transparentes porque el que nos está mirando en esta mañana y puede decir que nunca ha estado, yo nunca he odiado a una persona y quizás no haya llegado a eso, porque Claro. el odio es un sentir bien fuerte. Yo lo puedo decir porque yo en una ocasión, en un tiempo en mi vida lo sentí y le deseé mal a alguien. Sí. Específicamente, personas que a sabienda que estaban hiriendo, a sabienda de que estaban haciendo el mal, aún así lo continuaron haciendo. Sí. Y eso, en vez de llevarme a querer perdonar a la persona como era algo continuo, no me daba el espacio como para poder, perdono esta, pero no estaba terminando con esto cuando ya venía la otra y la otra era más fuerte todavía. Entonces yo tenía que aprender ahí. Yo no entendía que yo le abrí mi corazón, yo tenía tanto coraje contra esas personas, abrí mi corazón a esa maldad. Y aunque no la actuaba, aunque no la llevaba a cabo, en mi corazón yo estaba creando toda esa venganza. Claro. ¿Entiendes? Yo me estaba vengando de esas personas en mi mente, en mi corazón, aunque no lo ejecutaba. Literalmente. O sea, ¿entiendes? que esto es algo que le pasa a todo el mundo. Sí. Le pasa a Yo todo pienso el que mundo. sí, que aunque sea, es más, en cosas sencillas,
Sí. En cosas sencillas de la vida, le abrimos un chin así, mire, un chin así, el que me está viendo, un chin así. Pero hay gente a que se eso. ofende hasta por el tono de voz. Sí. O sea, mira cómo me dijo, mira cómo me... No fue lo que me dijo, fue como me lo dijo. Sí. Entonces hay gente que se ofende Sí. solamente por eso. Y hay Pero algunos eso- que no se dan cuenta que están ofendiendo. Sí, pero todo eso tiene una raíz. Es el no conocer la raíz. ¿De dónde viene todo esto? ¿Cómo? La herramienta que necesita para luchar contra eso y para que eso no tome el control Ujú. dentro del corazón. Yo fui confrontada con esa crisis que me abarcó emocionalmente de querer que esa persona pagara, al tal punto que le deseé algo, un mal, porque yo no quería ni ver a esa persona hasta cierto punto, por el daño que había causado dentro de mí. ¿Me entiendes? Pero al abrir mi corazón, eso fue como entrar. Muchas cosas, una cosa traía a la otra, una cosa traía a la otra. Y cuando vine a ver, el daño mayor me lo estaba haciendo yo. Claro. En tu caso sería como un abuso repetitivo. Sí. Pero, o sea, no fue que me ofendiste hoy y ya tengo odio hacia tu persona, sino que fue una ofensa constante, Sí. hasta que llegó al límite. Sí. Y eso es lo que mucha gente no entiende. O sea, hay ofensas de segundo, hay ofensas de momento, pero hay ofensas que se acumulan. Sí. La humillación, el bullying, por mucho tiempo, por muchos años. La gente llega a un límite y dice, adiós, pero ¿por qué reaccionó así? Porque lleva 4 o 5 años bajo esa ofensa, lleva 4 o 5 años siendo reprimido, reprimida por alguien que simplemente no tiene misericordia hacia esa persona. Y cuando tú vienes a ver, cuando tú estudias entonces, te detienes y estudias por qué esa persona hizo eso. Entonces cuando tú vienes a ver, esa persona tiene una historia donde lo llevó a eso, Sí. a adaptar esos tipos de comportamientos que lo llevaron a no sanar. Y al no sanar, pues una persona herida continúa hiriendo. Una persona que está herida hiera al otro. Sí. Pero entonces Y tenemos hiere tiempo. inclusive hasta a otros inocentes. Sí, exacto. Porque tiene una herida, Sí. ¿verdad? Que hiere a personas que no tuvieron nada que ver Nada que ver. con ese asunto. Y no saben alegrarse con el logro, con los logros de otra persona, sienten ese coraje por dentro y dicen, pues no voy a gozar con esa persona porque yo todavía no he logrado lo que yo quiero hacer. Pero ¿quién te detiene para que tú no lo logres? Es que sigues agarrando. Y yo me encontré en esa situación donde el dolor lo hice mío. El coraje lo hice mío y lo justifiqué dentro de mi corazón y aunque yo no ejecutaba literalmente lo que venía a mi mente, lo tenía constante y deseaba eso. Pero obviamente Dios trabajó en mi corazón, llegó justo a tiempo, fui confrontada y Dios trajo sanidad a mi vida a tal punto, Raúl, que pude servirle a esas personas. Es un milagro. Que pude llegar, traer un plato de comida y esa persona mirarme a la cara y yo no sentir nada de odio, nada, al contrario, sentí una satisfacción tan grande en mi corazón y una libertad el poder traer eso y que esa persona no me dijera ni media palabra, pero con sus ojos me habló totalmente. Eso es una de las personas. Y yo poder servir y que esa persona viera que yo le pagué un mal que me hizo con un bien. Y lo que trajo fue libertad a mi vida. La pregunta que te iba a hacer no es porque yo no haya vivido eso, sino porque tú lo viviste intensamente. ¿Cómo entonces nosotros volvemos la otra mejilla? Lo acabas de contestar. Sí. Lo acabas de contestar. Sí. Creo que la forma en que tú devolviste Sí. la otra mejilla fue sirviendo. Sí. Sirviendo de manera, o sea, en el estilo de Dios, vamos. Devolviéndole con un bien. Con un bien. Y el bien que hice, lo que hizo fue acumular sobre esa persona la responsabilidad para que esa persona pueda pedir misericordia, arrepentirse y que Dios lo alcance.
Sí. Porque mientras nosotros tenemos esa venganza en nuestro corazón, esa persona sigue haciendo las cosas y uno dice, pero ¿cómo puede vivir así? ¿Cómo puede seguir haciendo esas cosas? Y como si nada pasó. Pues porque ya uno lo tiene todo eso, cargando la carga de otra persona sobre los hombros nuestros. Pero cuando nosotros devolvemos un bien por el mal, tú sueltas esa carga de esa persona, esa responsabilidad cae sobre esa persona para que esa persona pueda alcanzar misericordia y se pueda arrepentir. Definitivo. Bueno, esa ha sido mi experiencia. Tremendo. Hay algunos ejemplos bíblicos que nos tomaría mucho rato entrar en ellos, pero está el caso de Caín y Abel, que fue la primera violencia registrada, física, ¿verdad? Porque la primera violencia realmente fue la que hizo la serpiente antigua contra Eva, ¿verdad? Y luego Eva contra su esposo y su esposo contra la naturaleza. Sí. Esa realmente fue la primera violencia. Una cadena, pero la primera violencia física fue la de Caín y Abel. Lo mismo, es el ego, o sea, ¿por qué lo prefieres a él y no a mí? Sí. ¿Por qué prefieres su sacrificio y no el mío? ¿Verdad? Cuando los dos somos hijos de Dios. Y esto es profundo, el tema de Caín y Abel. Eso es un programa y programas, porque la verdad que tiene tanto para mirar tantos ángulos. El caso de José y sus hermanos, wow, esta es una historia poderosa. Tremendo. Cómo sus hermanos le hicieron tanto daño a este muchacho, tanto mal. El muchacho era un soñador, el muchacho, ¿cómo que yo a veces le digo a mi hijo? O sea, estás pajareando mentalmente, o sea, estás por ahí con la mente en otro lado. Y así era José. Sí. Él era un soñador, me imagino que era una persona súper alegre, ¿verdad? Y cómo sus hermanos lo tomaron a mal. Y eso pasa mucho en nuestro círculo, en las iglesias, en la casa. O sea, cómo la gente... Mira, lo peor de todo es que la gente juzgue a una persona por la primera impresión. Sí. La primera impresión. La primera impresión es bien importante. Es importante. Porque es como una base. Claro. Y la última también. Sí. Y la última, porque la última ya es el producto de todo lo que tú pensaste, de todo lo que tú dijiste y de todo lo que tú sentiste por esa persona. Entonces, la primera impresión, en el mundo corporativo se trabaja mucho eso, la primera impresión. Los primeros 30 segundos. ¿Qué es lo que voy a decir para acaparar la atención de las personas y que yo caiga bien? ¿Ves? Entonces, yo a veces veo eso, es una fachada, ¿verdad? Tiene que ver con marketing, tiene que ver con... Sí. Es como cuando tú vas a comprar un auto. Cuando tú vas a comprar un auto, analiza. Yo he ido y dejo a mi esposa que hable porque ya sabe mucho de números y qué sé yo qué. Y mientras eso pasa, yo estoy analizando todas las técnicas que está utilizando. Sí. Yo soy un problema. Todas las técnicas que está utilizando el vendedor, todo lo que está diciendo. Es como cuando van a mi casa. O sea, si tú vas a ir a mi casa a vender algo, primero que tengo un letrerito que te digo, hey, aquí nada de eso. Pero asegúrate que yo no sepa tus técnicas. Asegúrate, ¿ok? De que yo no sepa tus técnicas porque te las voy a revertir. Venganza, te las voy a revertir, ¿verdad? Pero es interesante cómo fallamos mucho en cuando conocemos a alguien por primera vez y de inmediato nos cae mal. Sí. De inmediato esa persona nos cae. ¿Y por qué? ¿Por qué te cae mal? Entonces yo creo que ahí es que tenemos que estudiarnos. Sí, ¿verdad? Eso tiene una raíz, porque esa persona, si es la primera vez que tú lo conoces, ¿por qué te cae mal? Es que quizá o te recuerda en tu subconsciencia a una situación, a una crisis que fue bien difícil para tu vida, o a lo mejor los ojitos se le parecen a la otra persona que te hirió, o un gesto, o una expresión, un refrán, cualquier cosita de esa persona que haya hecho, o la fachada, que te recuerde algo y no lo tienes de frente. Sientes, a pesar de que no tienes esa situación de frente, sientes lo que te causó eso. Sí. Y de pronto le pones la X a esa persona. Sí, eso científicamente se llama neurocepción.
no es percepción. Percepción lo hacemos acá consciente. La neurocepción, me fui muy científico. No, te fuiste, Raúl, regresa. La neurocepción trabaja en tu inconsciente, ¿ok? Sí. Con el nervio vago, etcétera, pero esos son otros 20 pesos. El asunto es cómo los hermanos de José, luego pasaron los años, ellos se reencuentran y José decide perdonarlos. Lea la historia. Sí, esa pero historia. fue un proceso que lo llevó a él a perdonar a todos sus hermanos. Y así David con Saúl, esa es otra historia tremenda, porque él tuvo la oportunidad de vengarse. David tuvo la oportunidad de vengarse. La tenía ahí. Dios mío, y con todo y eso lo honró y lo privó de quitarle de la vida. Pero tenemos nosotros que tener conciencia de algo, Raúl, es las consecuencias de la venganza. Como hablé anteriormente, mientras nosotros escogemos vengarnos, no nos damos cuenta que nos estamos hiriendo. Sí. Que como una autodestrucción de nuestro sistema. Nos vamos haciendo pedazos por dentro. Y no es solamente mental y emocional, el cuerpo va a sentir todo lo que nosotros estamos dejando entrar. El cuerpo va a sentir todo eso y comienza a reventar una enfermedad por aquí, una reacción por acá. Y cuando vienes a ver, la raíz no es quizás una enfermedad en sí, la raíz es lo que nosotros estamos guardando en nuestro corazón. Y de verdad que las consecuencias trae mucha, diríamos como una común, ¿verdad? La amargura, que mucha gente amargada hay en la vida. Y cuando tú vienes a ver, tiene sus raíces. ¿Por qué está amargado? Y hay gente que no tiene paz, está falto de paz. Y cuando tú vienes a ver, ya eso es como una cadena, Raúl. Una cosa va a traer la otra. Y hay que entender la raíz, la definición de la venganza para poder nosotros apreciar cuando perdonamos. Porque el poder del perdón es tan grande que puede causar que eso se disipe, de tal manera que hay reconciliaciones. Hay personas que aunque no tienen ya una relación que la restablecen como la tenían antes, pero ya no viven con esa carga. ¿Por qué? Porque el poder del perdón abre y disipa todo ese sentir que uno tenía antes en contra de esa persona, aunque hayan razones por qué sentirlo. Quiere decir que la venganza obstaculiza el perdón de Dios. Y el perdón te va a traer una libertad. Te levanta. Ahora, levanta esa carga. Hay este verso de Mateo capítulo 14, verso 15, me habla a mí de una condición divina, una condición. Dios es incondicional para muchas cosas, pero es condicional para otras. Yeah. Y este verso dice, son dos versos, dice, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, su Padre Celestial también. Ahí está la condición. O sea, si tú perdonas a los hombres sus ofensas, tu Padre Celestial también les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco, o sea, también y tampoco. Su Padre les perdonará sus ofensas. Mira qué profundo, interesante es esto. ¿Viste? ¿Escuchaste mi suspiro? Sí, lo escuché. Porque es que... Me despeinó. Buenos días, Raúl, Jane Colón. Es que hay algo tan profundo en eso que acabas de decir. ¿Entiendes? Porque estabas hablando de cómo afecta hasta nuestra vida espiritual. ¿Sabes? Cómo esa falta del perdón. Qué bien nos sentimos cuando nosotros estamos conscientes que cometimos un error y nos perdonan. Exacto. Ay, qué alivio uno siente, Raúl. Sí.
Porque yo he cometido errores y he herido a alguien, he herido a una persona, y cuando esa persona, y yo estoy consciente de que eso pasó, voy donde esa persona, mira, por favor, perdóname, porque hice esto mal, de verdad que lo hice mal, o dije esto, o actué de esta manera, y te hirió. Y esa persona siente como un alivio. Y entonces, pero uno siente ese alivio cuando es perdonado. Exacto. ¿Cómo tú crees que se sentiría esa otra persona? Porque tú sabes que te hirió, pero que tú le perdonas. ¿Tú te imaginas esas personas que están en la cárcel? La liberaste. La liberaste. Aunque no la libras de las consecuencias. Las consecuencias están, Raúl, las consecuencias Sí. están. Definitivo. Tú robas y te agarran en el momento, ¿qué va a pasar? No le pidas a Dios que te saque de la cárcel. No, pues sí. Porque esas son las consecuencias. Exacto. Pero al recibir el perdón, te trae un alivio que puedes manejar entonces esas consecuencias. No te libra de las consecuencias, pero te ayuda a manejarlas. Ujú. A manejarlas. ¿Por qué? Porque ahora estás consciente de que estás ahí por tus acciones, por nuestras acciones. Entonces, qué bien uno se siente cuando lo perdonan. Entonces, la persona que tiene esa venganza, tiene que también mirarse y decir, pero ¿cómo yo me siento cuando a mí me perdonan? Porque yo también cometo errores. Y quizás no le quita la vida a una persona, pero quizás lo hizo en su corazón. Exacto. Y ya lo hizo. Exacto. Porque como Jesús le decía cuando decía de cometer el adulterio, Ujú. ¿verdad? Que ya no era solamente por hacerlo, ejecutarlo, llevarlo a cabo, Pensarlo. pero ya pensarlo, Ujú. ya lo hiciste, Ujú. ya lo hicimos. Hay muchas cosas, hay muchos errores que nosotros cometemos. Definitivo. Espero que no esté allá sentado en la mesa y esa gente están hechos Pero- unos destructores Pero es allá. que es cierto, Damaris. O sea, mira, la justicia, tú puedes alcanzar esa venganza por medio de la justicia humana, Ujú. ¿ok? Pero no necesariamente esa es la justicia de Dios. Mm. O sea, la persona te pidió perdón y sentiste satisfacción, Ujú. satisfacción como con venganza, Mm. ¿verdad? Oye, cuando le decimos a la persona, pídeme perdón. O sea, ¿quién? Escucha cómo tú lo estás diciendo. ¿Quién- Pídeme perdón. Pídeme- Ya ahí nada más se nota que eso ¿Quién eso- está hablando? Sí. Está hablando el ego. Exacto. Está hablando el ego. El ego necesita satisfacción Mm. mientras dejas a tu alma doliente. Wow. Porque No hay sanidad ahí. no hay sanidad. Mm-mm. O sea, me tuvo que arrodíllate, pídeme perdón, ¿verdad? Y después le dice a los otros, no, si ese tuvo que arrodillarse donde mí, Exactamente. tuvo que hacer esto. O sea, es wow. Y te deja, esa persona nada más hablando así, te deja saber lo que hay en su corazón. Exacto. Esa persona está enferma. Sí. Y lamentablemente hay muchos creyentes así, ¿oíste? Ujú. Hay muchos creyentes pensando de esa manera, hasta profundidades espirituales que no voy a traer ahora, pero lo vemos cada rato. Sí. ¿Ok? Una venganza ahí, una venganza, ¿cómo le llamamos? Una venganza evangélica. Sí. Que realmente es tu ego quien está hablando. Exacto. Y eso es tan peligroso porque podemos marcarle la vida a otra persona, hasta en su relación con Dios. Porque el hecho de que sucedió algo no es que perdonar no es, dime tú, perdonar es olvidar. No, para nada. Por eso, perdonar no es que hay que pretender que nada sucedió. No, es decidir no devolver ese mal que le hicieron a uno. Y el perdón nos ayuda a llegar ahí, a no devolver ese mal, sino vencerlo con un bien. Y eso no es fácil hacerlo. Definitivo. Mira, la psiquiatra Marian Rojas Estapé, Ujú. no sé si has escuchado Sí, de ella, muy tiene tremenda. excelentes libros, Sí. yo leo sus libros. Ella dice que el perdón es ir al pasado Ujú. y regresar sanos y salvos. Ah, O sea, ir a tu pasado donde te hirieron, donde te hicieron mal, donde te hablaron mal, donde te trataron mal y regresar al presente sano y salvo. ay, ¿Cómo se hace eso? ay. Hay gente que lo logra, hay gente que Ujú. necesita la ayuda de Dios. Sí. Y la Para- ayuda de un guía
otra persona. De otra persona. Que está preparada para llegar ahí. Y creo que como que en estos momentos sería una buena pregunta a la audiencia, a las personas que nos están viendo y que nos están escuchando. ¿Tienes a alguien en tu vida en esta mañana? Es como para reflexionar. ¿Tienes a alguien en tu vida contra quien guardas ese resentimiento? Y no es que me tienes que contestar en este momento, pero la lanzamos. Esa porque... es otra palabra, resentimiento. Sí, resentimiento, porque has pensado que no estás, que estás aquí con nosotros a la mesa. ¿Has pensado vengarte? O sea, has llegado a la venganza. Mira, Raúl, vamos a hablar de algo sencillo en los pocos minutos que nos quedan, ¿verdad? Que nos quedan un par de minutos. Tú que trabajas en la calle todo el tiempo, estás manejando. Don't go there. Es que tengo que traerlo porque venganza sé. Y resentimiento. Cuando una persona en tu caso que manejas los camiones, y nosotros hablamos de eso la semana pasada también que tocamos ese tema. Tú has estado donde hay personas donde te has sentido que tienes que acelerar porque esa persona te dio ese corte. Uh-huh. Tú sabes, hay personas, eso pasa en la calle. Todo el tiempo. El road rage, lo que le llaman es el road rage, esa ira que le da a la persona al punto que persiguen a esa persona que le hizo el corte de pastelillo, como decimos nosotros, lo persiguen y le levantan la mano no con amor, le levantan todos los dedos con todos los significados. Yo todas las semanas tengo uno que te echa la bendición. Todas las semanas, imagínate. Y yo he visto eso y esto es tan peligroso, Raúl. Ay, Dios mío. Es bien peligroso. Así que ese tipo de venganza que las personas sienten que tienen que perseguir a una persona, acelerar y hacerle lo mismo y hablarle con gestos, eso yo lo he visto. Mira, yo me alejo, me voy al extremo porque hoy día hay personas que se entran hasta tiros por eso. Yo creo que la semana que viene podemos profundizar sobre el resentimiento. Sí. Me parece que es un gran tema. Hay muchas cosas que queremos compartir sobre lo que es ese resentimiento, que es un sentimiento negativo. Sí, es un claro sentimiento que sí. negativo. Así que vamos a dejarlo para la próxima semana, Damari, y profundizamos. Quiero dejarle a la audiencia este versículo para despedirnos. Efesios 4, 31 al 32 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ay. Tremendo. Excelente, Damari. Bueno, gracias a todos los que estuvieron con nosotros conectados en el día de hoy. Mili Ortiz, oramos para que tu familia y tus hermanos pues tengan esa bendición que ustedes están pidiendo al Señor. Gracias por comunicarse con nosotros. Gracias a todas las estaciones de radio que nos siguieron en este día. Las menciono: ritmodivino.com, Sonido Generacional, Kairos FM, Centro Internacional de la Familia, Bit 96 y Radio Salvación Internacional. Mire, pase esta semana gloriosa, feliz y bendecida, porque Dios tiene control de nuestra vida. Bendiciones. Bendiciones.